Hola a todos. En esta ocasión vamos a explicar la estructura de la base de datos creada para el sistema de soporte técnico, el cual es el sistema que se diseñó para el AK número 3. Básicamente, el sistema de soporte técnico funciona a través de una interfaz web y almacena la información en una base de datos creada en el gestor de base de datos SQL Server, herramienta de la empresa Microsoft. Listo, vamos a explicar cada una de las tablas, sus campos y las relaciones que encontramos entre estas entidades. Vamos a arrancar por algunas tablas paramétricas que se crearon para el sistema. Tablas como, por ejemplo, la tabla de rol, donde tenemos un ID role, que es un small int autonumérico, en nombre del rol, varchar 50, estado, que es bit, básicamente es un campo bandera o flag que nos indica si el rol está activo o no. Este campito lo vamos a encontrar en varias tablas y su función es la misma. Es un campo de estado que nos indica si el registro está activo o no. Por otro lado tenemos otra tabla paramétrica como la de permisos, permiso en este caso, que está compuesta por un ID permiso small int autonumérico, campo de nombre varchar 50, descripción varchar, URL varchar y el famoso campo de estado. El campo de URL básicamente, ¿cuál es la función? Es poner las URLs a las cuales se va a brindar el permiso, sean páginas o opciones dentro del sitio. Tenemos una tercera tabla que relaciona el rol con el permiso. Como la relación es de muchos a muchos, porque un rol puede tener muchos permisos y un permiso puede tener muchos roles, entonces, de acuerdo a esta regla, nace una tercera tabla que se llamó rol permiso, donde básicamente asociamos o definimos las llaves primarias, tanto de la tabla de rol como de la tabla de permiso, y a su vez las dos llaves componen la llave primaria de esta tercera tabla. Tenemos por este lado la tabla de usuario, donde se compone de un ID usuario entero, numérico, autonumérico, un nombre, varchar, un usuario, varchar, este básicamente es el usuario de ingreso al sistema, la contraseña, varchar, correo para notificaciones, varchar, el estado, campo bit, y un campo de ID role relacionado con la tabla de rol, porque en este caso el sistema va a estar diseñado para que un usuario tenga un único rol. ¿Listo? Tenemos por aquí una tabla de log que básicamente es una tabla para guardar la trazabilidad de todas las operaciones que se hagan sobre el sitio. Entonces está compuesto de un ID log, begin, entero grande, autonumérico, un campo de fecha, un campo de acción para determinar cuál es la acción que se ejecutó, un campo JSON que puede servir de dos formas, guardando un mensaje, texto plano, o una estructura JSON para guardar un poco más de detalle. Y tenemos una asociación con la tabla de usuario para identificar cuál es el usuario que ejecuta la acción. Tenemos otras tablas paramétricas como por ejemplo la de aplicación, donde se van a definir las aplicaciones a las cuales se les va a brindar el soporte técnico. Esta tabla está compuesta por un ID aplicación entero autonumérico, nombre tipo varchar, estado tipo bit, y esta aplicación va a estar ligada a un cliente a través de este campo ID cliente entero que se relaciona directamente con la tabla de clientes. La tabla de cliente está compuesta por un ID cliente tipo entero,
autonumérico, un campo para need, varchar, campo para nombre, varchar, campo para dirección, varchar y el campo de estado. Podemos ver por aquí la tabla de soporte, que básicamente es la tabla principal del sistema, donde se van a almacenar las solicitudes de soporte técnico. Esta tabla está compuesta por un ID soporte, begin autonumérico, un ID soporte original. Este campo es con el objetivo de poder reabrir un caso, ¿sí? Muchas veces hay varias solicitudes de soporte sobre un mismo caso, entonces este campo es para guardar esa trazabilidad en caso de que haya más de una solicitud sobre el mismo tema de soporte. Tenemos un campo de consecutivo, begin. Básicamente este consecutivo es para llevar ese registro que acabo de mencionar de saber cuando un caso tiene más de una solicitud de soporte. Un campo de fecha de creación tipo datetime, un número caso cliente para referenciar si desde el cliente llega algún número de caso, nombre caso cliente, si ellos en el correo electrónico o por el medio de comunicación que reportan le establecen algún nombre al caso de soporte que están solicitando, la descripción que hace el cliente sobre la solicitud de soporte, el nombre del usuario cliente que solicita el soporte, respuesta al cliente, tipo varchar, es la respuesta que se le da por parte de la empresa al cliente después de atender el caso, la fecha de cierre del caso, tiempo en minutos entero. Este campo es pensando en reportería a futuro para medir, por ejemplo, los tiempos de respuesta. El campo de estado y el soporte se asocia a un usuario que es quien atiende el caso y a qué aplicación corresponde el caso de soporte. Relacionada a esta tabla encontramos la tabla de adjunto, donde muchas veces el cliente adjunta alguna evidencia al caso de soporte. Entonces podemos relacionarlo en esta tabla, que está compuesta de un ID adjunto, entero, grande, autonumérico, un nombre del adjunto, el contenido del adjunto y el ID del caso de soporte a quien está asociado. Básicamente, este es el sistema de base de datos que se creó para el sistema de soporte técnico y que se explica para el AK3. Muchísimas gracias a todos. Nos veremos la próxima vez.